Mira, yo hablando, yo estoy en mute. Discúlpenme, chicos. Vamos a empezar de nuevo. Ok, entonces nosotros vamos a ver en el día de hoy las subconsultas. Ok, entonces los objetivos son que después de esta lección, ustedes deben de poder comprender qué son las subconsultas. Deben de saber describir los distintos tipos de problemas que se pueden presentar y además cómo resolverlos con las subconsultas. Vamos a ver también los tipos de subconsultas y vamos a entonces a escribir subconsultas. Lo primero es que nosotros debemos de saber cuándo nosotros necesitamos hacer subconsultas. Generalmente cuando nosotros utilizamos subconsulta es porque necesitamos un dato dentro de la consulta principal que desconocemos. En este caso, la consulta principal busca quiénes tienen los salarios más altos que Abel, por ejemplo, que es un empleado. Pero para nosotros poder encontrar esos empleados, debemos de saber cuál es el salario de ese empleado, que en este caso es Abel. Y para eso nosotros necesitaríamos realizar una subconsulta que nos traiga esa información. Acá hay una definición de lo que es una subconsulta, que es una consulta que se utiliza en la sentencia, se utiliza únicamente en la sentencia de SELECT, porque su objetivo principal es retornar información, la cual se encuentra dentro de una consulta principal. Es bueno saber el orden de precedencias que se toma cuando se utilizan subconsultas. Las subconsultas se ejecutan primero que la consulta principal. Esto porque con la subconsulta nosotros estamos en búsqueda de un dato que necesita la consulta principal. Entonces, acá vemos la sintaxis básica y podemos ver que primero se ejecuta la subconsulta y luego la consulta principal. La subconsulta debe arrojar un resultado y ese será utilizado por la consulta principal. Entonces aquí tenemos la pregunta anterior respondida, que es ¿cuáles son esos empleados que ganan más que Abel? Para nosotros poder obtener un resultado de esta consulta, utilizamos la subconsulta que retorna el salario de ese empleado llamado Abel. Entonces ustedes van a utilizar, van a ejecutar esta consulta tomando en cuenta que en vez de utilizar I like, van a utilizar like o el signo de igual. Porque como aquí él no está utilizando ningún carácter de los que se utilizan en la función like, igualmente pueden utilizar el igual. Entonces ejecuten esta consulta y compártanme los resultados por el grupo.
Bien, veo que ya enviaron. Entonces vamos a seguir. Entonces debemos de considerar lo siguiente para el uso de su consulta. Las subconsultas deben de estar encerradas entre paréntesis y se deben de colocar del lado derecho de la condición. No se debe de utilizar la cláusula order by dentro de subconsulta porque no es necesario. Eso lo que va a hacer que la subconsulta tarde más tiempo organizándose y luego entonces le va a dar igual a la consulta principal. Y se deben de utilizar los operadores adecuados para las subconsultas, porque hay subconsultas que arrojan varios resultados y otras arrojan un solo registro y múltiples registros. Entonces, aquí vemos los tipos de consulta. Los tipos de consulta son aquellas que retornan un solo registro, pero también tenemos los tipos de subconsultas que retornan múltiples y nosotros debemos de seleccionar correctamente nuestros operadores para que soporten estos tipos de subconsulta. Por ejemplo, cuando es una subconsulta de un solo registro, nosotros tendemos de usar operadores que solo admitan un solo valor, por ejemplo, el igual o el mayor que. Pero cuando son por múltiples registros, utilizamos otras funciones como el in. Entonces, acá podemos ver los operadores de comparación que se utilizan para subconsultas que retornan un solo valor. Entre estas, tenemos el operador de igual, el operador de mayor que, menor que, mayor e igual que, menor e igual que, y diferente. En las consultas de múltiples registros, déjame ver, tenemos estos operadores, que son el in, any y all. Entonces vamos a ver un ejemplo con las subconsultas que retornan un solo valor. Generalmente las subconsultas retornan un solo valor cuando se es específico en las condiciones de la subconsulta. Por ejemplo, aquí yo estoy seleccionando solamente que me retorne el job ID del empleado 141 y el salario del 143. Entonces esas subconsultas me van a retornar un solo valor porque ese empleado solamente tiene un solo salario y ese empleado solamente tiene un solo puesto. Entonces eso me va entonces a retornar ya algo. Entonces ejecútense esta consulta. Como pueden ver, podemos tener múltiples subconsultas en una consulta. Eso no está limitado. Entonces ejecuten esta consulta para que tengan ese ejemplo y me dejan saber si tienen alguna pregunta. Ok, ya todos terminaron aquí. Está bien. Ok.
¿Todos ready ya? Sí. Ok. Entonces, chicos, vamos a ver. ¿Qué hay por acá? También podemos utilizar funciones de grupo para las subconsultas. Por ejemplo, si yo quiero saber el empleado con el salario más alto, yo lo puedo hacer acá en la subconsulta. Por ejemplo, vemos que aquí se hace una subconsulta que retorna el mínimo salario, por ejemplo, y ya yo retorno todos los empleados con ese salario, porque yo puedo tener múltiples empleados con ese salario mínimo. Entonces, podemos utilizar las subconsultas para ese tipo de operaciones o para buscar, por ejemplo, empleados que el salario sea mayor al promedio. Ustedes pueden hacer eso, ¿sí? Entonces, ahora, para aplicar esto a las funciones de grupo, yo quiero que ustedes hagan una consulta que me retorne todos los empleados cuyo salario es mayor al salario promedio del departamento. Déjame escribirlo para que... Háganlo solamente del mayor al salario promedio, sin el departamento. Eso lo vemos después. Ok, bien, Leonel. Los demás, ¿cómo van?
Ok, chicos, entonces vamos a continuar. Nosotros también podemos utilizar la cláusula having para las subconsultas, igual que como utilizamos el web. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí yo estoy buscando los departamentos cuyo mínimo salario se corresponda, sea mayor al mínimo salario del departamento 50. Entonces, esta subconsulta me va a retornar el salario mínimo del departamento 50 y luego de eso me va a traer el salario mínimo por departamento donde el salario mínimo sea mayor al del departamento 50. Entonces ustedes van a ejecutar esta también. Bien, entonces yo veo que ya ustedes ejecutaron la consulta. Todos terminaron ya para darle un move. No, todavía. Ok. Perfecto. Entonces, chicos, ¿están entendiendo? ¿Necesitan un review de algo? Ok. Vamos a tomar ese silencio como un no. Entonces, chicos, se suelen cometer errores de utilizar operadores incompatibles con el tipo de subconsulta. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos retornando los salarios mínimos agrupados por departamento y estamos utilizando un operador de igualdad
que no soporta múltiples registros en la subconsulta. Entonces, este error es de que se retornaron mucho más, eh, mucho más registros de los esperados. Okay, entonces, aquí hay otro error que es cuando la subconsulta no retorna nada. Si tu subconsulta no retorna nada, pues no te va a retornar ningún registro el query principal. A menos que tú tengas otras condiciones, claro. Pero en este caso, por ejemplo, como no retornó ninguna por temas de case sensitive, pues entonces tampoco retornó la consulta principal. Entonces aquí tenemos las subconsultas que contemplan múltiples registros, que habíamos visto más ahorita, habíamos visto estos operadores, que es el in, el any y el all. Entonces el in, ya hemos visto que es compara si uno o más elementos de los retornados por la subconsulta coinciden con los de la lista principal. Entonces, el any compara el valor de la consulta por cualquiera de los valores que son retornados. Y all compara el valor de la consulta con todos los valores que retorna la subconsulta. Entonces, se puede utilizar el operador not en cualquiera de estos operadores de comparación. Si yo quiero que... Sí, entonces, vamos más adelante. Este es un ejemplo utilizando el operador any. Entonces, aquí yo voy a buscar todos mis empleados cuyo salario sea menor que cualquiera de estos salarios, que son de estos empleados de ITPROG. O sea, que él me va a tomar en cuenta todos estos empleados para él hacer una referencia de menor. O sea, una forma de utilizar estos operadores de comparación con más de un registro retornado por la subconsulta. Entonces, ejecuten este query. Si se fijan, tienen una condición más abajo que explícitamente dice que los empleados no pueden ser del ITPROG, porque de ahí es que le está tomando los distintos salarios.
Bien, entonces veo que ya ustedes están ejecutando esta consulta. Ok, entonces, Ajá, te perdí un poco con la consulta en la parte de abajo. ¿cuál? A ver, Esta condición. sí, a ver, porque arriba dice que seleccione esos, o sea, el campo de Employee ID, las name, Job ID, salary de la tabla de empleado, donde el salario sea menor a cualquiera, ¿verdad? Sí, a cualquiera. De los salarios del IT Pro. Pero Exacto. dice que abajo, que el Job ID sea diferente a IT Pro. Ahí, o sea, ahí es que me pierdo. Ok, fíjate que ese Select Salary from Employees for Job IDs IT Pro es una subconsulta. Por Ujú. lo tanto, es independiente de la consulta principal. Yo realmente en este caso quiero saber todos los empleados que no sean de ese puesto que tengan salario menor a los empleados de ese puesto. Ok, ya entendí. Exacto. Entonces, por eso esa condición. Okay. Bien. Entonces, chicos, todo está claro. Vamos a el próximo operador. All. Sí. Aquí, si ustedes se fijan, la diferencia entre el operador OR y ANY es que, particularmente, ANY es cualquiera y all es todos. Entonces, aquí yo quiero los salarios de los empleados que tengan salario menor a todos los que están acá. O sea que al final esta consulta me retornaría lo mismo si yo tomara el salario mínimo, porque el salario del empleado debe de ser menor a todos los que están en esta lista. O sea, el empleado tiene que ser, el salario del empleado que va a retornar la consulta debe ser menor a 9,000, debe ser menor a 6,000, debe ser menor a 4,800 y a 4,200. Entonces, en este caso, pues la comparación se realiza con todos. Bien. En caso anterior era cualquiera. Cualquiera que tuviera salario menor, alguno de estos iba a ser parte del resultado. Pero ahora yo necesito que sea todos. O sea, ahí me va a retornar los empleados que tengan salario menor a todos ellos. Entonces, ejecuten esta consulta.
Ok, chicos, estoy de vuelta. Disculpen. Me moví un rato. Ya todos terminaron aquí. ¿Entendieron esto? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro por mi parte. Ok. Ok, entonces acá podemos ver cómo se comportan los valores null en las subconsultas. Ok, entonces aquí queremos los empleados, el apellido de los empleados, que su employee ID no se encuentre como manager. Entonces los valores null, um, espérate, dame un segundo. Ok, chicos, regresé. Entonces acá nosotros vamos, como ustedes saben que tenemos un empleado que no tiene manager, pues aquí nosotros en esta subconsulta vamos a recibir valores nulos. Entonces aquí nosotros vamos a tener que
la consulta principal no va a retornar esos registros porque tenemos valores nulos como resultado de la subconsulta. Entonces, aquí. Ay, perdón. Entonces, en esta lección, nosotros tenemos entendido estos dos puntos, que es identificar cuando se necesita resolver un problema con su consulta y escribir su consulta dentro de una consulta base. Bien, porque se desconocen valores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces vamos con la lección 7, que es de los conjuntos. Segundo. Ok. Lección 7. Utilizando los operadores de conjunto. Un segundo, déjame ver aquí. Stop.